Buenos días. La clase de hoy lo vamos a esquematizar en una parte muy importante de lo que es los trabajos de topografía, que es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos, como ustedes ven, una vez que se haya cumplido los trabajos de campo, lo que hacen los profesionales en topografía o cualquier profesional que haga trabajos de campo, emite toda la información, ya esté registrada en una libreta, esté registrado en unos bloques, en computadoras o en el mismo equipo, lo llevan a la oficina para poder hacer el tratamiento respectivo. Y aquí, antes de comenzar con los slides, necesito hacerles una aclaración. La topografía ha cambiado bastante desde sus inicios. En realidad, desde que se inició, lo que se hacía primero era solamente simples mediciones. Antes que se llamaba topografía como tal, lo único que hacían era comparar medidas. Entonces, esas medidas servían para ese fin. Los que desarrollaron bastante la topografía inicialmente fueron los egipcios. Ellos desarrollaron la geometría y por lo tanto podían entonces hacer mediciones un poquito más complejas con este tipo de instrumentos de medición, que eran sogas con nudos, eran algunos utilizaban los codos, los pies, etc. Entonces, para ellos no había inconvenientes en hacer trabajos de oficina o trabajos de gabinete. Simplemente les servía la medida como tal. Muy bien, después los que resaltaron el tema de topografía fueron los griegos. Los griegos comenzaron a hacer ya un dibujo más elaborado de lo que levantaban, por múltiples razones, generalmente para hacer sus infraestructuras, sus construcciones, sus acueductos, sus caminos. Entonces ellos sí comenzaron a hacer planos mejor elaborados. La información que levantaban en campo, todas las medidas, todos los apuntes, los plasmaban en algún medio gráfico, ya sean vegetales, ya sean papiros, ya sean cuero, etcétera. Ellos lo dejaban perfectamente anotados para que una vez que llevara a la oficina comenzara a hacer los cálculos. Generalmente los cálculos eran sumar medidas, restarlas, estimar las áreas, ver que cuadren bien las coordenadas. Entonces, en esa parte los griegos comenzaron a resaltar mucho más y comenzaron a hacer un dibujo bien elaborado. Por ejemplo, quienes ya desarrollaron de una manera muy notoria el tema de topografía, sobre todo en el levantamiento, el procesamiento y la apreciación de los datos, fueron los romanos, que un topógrafo en esa época era una persona muy bien instruida, muy bien considerada. Con el tiempo llegó a toda Europa. Uno de los que resaltaron, o los personajes que más resaltaron, fueron Tales, que hicieron unos planos muy elaborados del dibujo técnico, no necesariamente el dibujo topográfico. En ese tiempo más estaban los trabajos técnicos. Leonardo da Vinci, por ejemplo, comenzó el dibujo técnico para que pueda representar muchos de sus inventos y a ponerle los trazos como son, de la misma forma, a escala y anotando las dimensiones. Esa forma de trabajar, de alguna manera, comenzó a llegar a otras ramas y llegó hasta la cartografía, la topografía, llegó a la geología, llegó a otras especialidades que no existían en esa época, que era la mecánica, la industrial, el urbanismo. Bueno, el urbanismo ya existía, a la electrónica, que no existía. Entonces, conforme se ha ido desarrollando la humanidad, conforme se ha ido implementando nuevas ciencias, nuevas artes, nuevas disciplinas, la topografía ha ido de alguna manera buscando un sitio donde poder aportar. Y la verdad, hoy en día no se consigue un proyecto si antes no hay un proyecto de topografía. Y dependiendo del proyecto, se va a levantar la información que se necesita para poder elaborarlos. Entonces, si yo necesito un plano urbanístico, definiré la zona, levantaré la información que necesito, precisamente para reflejar los lotes, las vías, las construcciones, etc. Si es catastral, obviamente las construcciones, diferenciado por piso, diferenciado por uso, y etc. Muy bien, entonces la topografía, como ustedes ven, han comenzado a tomar cada vez mayor ámbito en sus aplicaciones. Pero no solamente se centra en el desarrollo
de la topografía cómo intervenir, sino también a los instrumentos que comenzaron a utilizar, desde las primeras medidas que utilizaban cadenas, que utilizaban cuerdas anudadas, luego comenzaron a utilizar cintas métricas, también utilizaban sus cuerpos para poder hacer unidades de medida, comenzaron a poner sobre algunas bases equipos que se podían, con sistemas de lentes que se podían ver y se podían alinear. La invención del teodolito revolucionó obviamente el tema topográfico. Luego la invención del distanciómetro complementó esto, la invención de la estación total. Luego de esto entraron otros tipos de fotogrametría que eran por medio de globos aeroespaciales que tomaban una foto y la foto extraían la información. Entonces, si comenzamos a detallar en cada uno de esos momentos históricos, van a ver que siempre ha habido algún equipo que ha comenzado a añadirle una característica más al tema topográfico, de tal manera que la información que levantaban era mayor precisión, más abundante, y obviamente los trabajos de oficina aumentaban. Definitivamente en los trabajos de la Edad Media hasta ahora, los cálculos eran muy pesados, se tenía que calcular bastante. La calculadora en un principio fue la ayuda de una ayuda bastante necesaria para los topógrafos, no solo en oficina, en campo, porque se necesitaba a veces hacer algunos cálculos de ángulos con distancias para poder estimar las posiciones. Y en oficina obviamente se tenía que comenzar a calcular las coordenadas, y de las coordenadas otra nueva información que permitiera después hacer los replanteos respectivos. Entonces, el procesamiento de datos de campo va más allá de lo que una persona pueda comprender. Acuérdense que dentro de los métodos de levantamiento topográfico hay directos e indirectos. Prácticamente los trabajos de procesamiento de datos, como así lo concebimos y lo entendemos y hacemos todas las actividades en oficina, va para los métodos directos. Los indirectos es diferente, porque lo que levanta son imágenes. Entonces, el tratamiento de una imagen es totalmente diferente al tratamiento de la información que levantan ya con ángulos y distancias. Ahí hacemos una separación, y nosotros lo que vamos a hacer en este momento es poder tocar cada uno de esos puntos para poder hacerles entender. Hablar de procesamiento de datos, necesariamente tenemos que hablar de cómo se ha levantado y también necesariamente del equipo utilizado para el levantamiento. Mucho dependerá, como les repito, del área a levantar para escoger qué método. Cuando más extensión se utilizará un método apropiado para levantar la extensión. Cuando más precisión tenga, obviamente los equipos y el método utilizado estará dedicado a levantar con precisión. Entonces comenzamos a concebir. Antes de entrar a cada disciplina de levantamiento, bien importante definir esto, el punto. ¿Por qué? Cuando nosotros levantamos en los métodos directos en general, la información, en realidad lo que buscamos en la naturaleza son los puntos, para que podamos leer con los equipos. Desde que comenzamos a medir con wincha, escogemos dos pares de puntos para poder saber la dimensión, la distancia, el ángulo de elevación, la diferencia de altura. Esos datos son importantes para poder nosotros hacer un plano topográfico. ¿Qué es el punto entonces para nosotros? Vamos a abstraernos un momento y dejamos la topografía en stand-by. Entonces, si nosotros pensamos en lo que es el punto, ¿lo podemos ver? En realidad no, es una abstracción, es algo conceptual que no tiene físico. Pero ¿cómo lo podemos visualizar? Precisamente eso es lo que trato de explicar y para qué sirve, que es lo importante de la conceptualización que estamos hablando. Entonces, ¿qué es el punto? Lo utilizamos mucho en lo que es el lenguaje, la literatura, lo que es las letras. El punto es un signo de puntuación, obviamente sirve para poder redactar bien toda la parte literal de los libros y documentos que nosotros podamos leer. Es el elemento de la expresión plástica de menor tamaño. Como ven, es algo conceptual.
¿Qué es una expresión plástica? Bueno, es todo arte o todo medio de comunicación que las personas tienen para poder expresar ¿cómo se llama? Un sentimiento, una impresión, algo. Entonces, un punto es eso, ¿no? Es un elemento, es una expresión que en este momento, si no tenemos nada donde puntualizar o donde ver, simplemente se queda en idea. Dice, es la huella o marca que deja una herramienta, lápiz, pincel, etcétera, sobre una superficie. Y como ven en esta parte, ya lo estamos objetivizando, ya lo estamos viendo físicamente. Entonces, el punto para nosotros va a ser lo que el lápiz pone sobre un papel, como en la parte superior. Pero en realidad esa es la forma del punto. Como repito, es algo abstracto. Simplemente lo podemos ver físicamente porque hay una representación. ¿Qué más es el punto? Tiene infinitas formas, dice. No es solo redondo. Su forma será de acuerdo al objeto que lo produzcan. Claro que sí. Si nosotros no tenemos un lápiz o de repente tenemos algún objeto punzante deforme, la pulsación va a hacer que el punto agarre esa forma. Entonces, no podemos decir que el punto es redondo o que el punto es cuadrado o el punto es triangular, sino se adapta a la punzación del objeto con que sea plasmado. Muy bien, dice, tiene infinitas formas, no es solo redondo, su forma será de acuerdo al objeto que lo produzca. El punto de vista visual no se corresponde con el punto geométrico, y a eso es lo que quiero también complementar. El punto visual no se corresponde con el punto geométrico. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven el tema de topografía, nos valemos de dimensiones para poder hacer figuras, poder hacer formas. Dentro de esas figuras, el punto no existe, no está. Entonces, geometría viene a ser las mediciones de la Tierra. Muy bien, el punto sí forma parte de esa medición, pero como ven es una especie de convención, de algoritmo para poder crear la figura geométrica. Por eso el punto visual no corresponde con el punto geométrico. Pasamos a la siguiente. Muy bien, si ya un poco conceptualizamos en el anterior, vamos a ver cómo es la parte técnica que toma el tema del punto. Dice, es la forma visual más simple que podemos encontrar en la naturaleza. Como les repito, si queremos representar un objeto, lo primero que vamos a ver son los quiebres, lo primero que vamos a ver son las esquinas, los vértices, algo que pueda dar la sensación de que se pueda representar esto como un punto o una línea, o después una forma. El punto es una figura geométrica adimensional. No tiene dimensión, pero puede cambiar de tamaño, color, material o forma. Vamos a tomar la conceptualización anterior. Es una figura geométrica. Como repito, sigue siendo un concepto, por lo tanto no tiene nada físico. Y eso es lo que refleja este punto. Sin embargo, cuando nosotros lo representamos en un papel, por ejemplo, le podemos dar que sea redondo, le podemos dar que tenga tamaño, le podamos dar un color a la punzación, le podamos dar a ese punto una forma totalmente diferente. Le podemos hacer un triángulo, como en algún momento lo vamos a ver en la parte de dibujo. Por ejemplo, de color rojo, si yo quiero representar un punto geodésico, ese es el punto geodésico para topografía. Un símbolo. Este es un punto. De ahí viene que el punto es una figura geométrica dimensional. Muy bien, no tiene dimensiones, pero puede cambiar de tamaño, de color y de forma. Por lo tanto, esta representación es un punto. Dice, los puntos, líneas. Los puntos forman líneas, o sea, si yo desplazo este punto,
ya tengo otra forma, una línea. Las líneas planos. Si yo toda esta línea la bajo completa con todos, ¿qué estoy formando? Un plano. Y los planos forman volúmenes. Si nosotros la desplazamos hacia atrás todo, perfecto, vamos a formar una figura geométrica que se llama cubo. Eso es lo que quiere decir. Si bien es cierto, el punto no existe geométricamente, como se ha definido, pero nos ayudan a formar líneas, planos y volúmenes. Una más. El principio de agrupación: es posible construir formas, contornos, tonos, colores. Claro que sí. Si yo hago un desplazamiento del punto de esta forma, le hago una paralela a eso, y esto le puedo poner que es un camino. A eso es lo que se refiere el último punto. Por el principio de agrupación, estoy agrupando. Es posible construir formas, contornos, tonos por los colores, tonos y colores, tonos por la intensidad y colores por, bueno, por lo que quieren representar. Aquí hay una definición técnica que me parece bastante acertada para nosotros que trabajamos en topografía. No lo encontré en realidad en la parte técnica, lo encontré más bien en la parte de diseño. Dice, definición técnica del punto. Por la Red Gráfica Latinoamericana es la que emite esta definición. Es el elemento gráfico básico y conformado, la unidad mínima de la comunicación visual. En el dibujo es de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el tamaño y su posición en el plano. Vuelvo a repetir. Es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación visual. En el dibujo es de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el tamaño y su posición en el plano. Claro que sí. ¿Qué representamos en el plano? Este es un grifo. También le llaman hidrante. Entonces, dependiendo de la escala del plano, no vamos a representarlo como tal. Tendríamos que representar un círculo y después con las entradas de agua y con las salidas de agua al costado. A ver, si nosotros lo vemos de arriba, el grifo tendríamos que representarlo de esta forma. Un círculo, el perno que tiene aquí cuadrado para que puedan aflojar la válvula, y las entradas de agua que deberían estar en dos posiciones, aquí y aquí. Esto de acá, dependiendo de la escala, en el plano se ve solamente como un punto. Obviamente, si en el plano se ve como un punto por el tamaño que representa, simplemente va a ser eso, un punto, nada más. Y voy a poder asignarle una forma de un color y de un tamaño definido para que en el plano se vea. Entonces, eso es lo que quiere, digamos, la definición del punto. De la misma forma, este es un hito de lindero. Ese hito de lindero, obviamente, ha sido puesto por el hombre y ha sido calculado su posición. Para este propósito, para poder monumentar este hito, se le ha tomado bastante importancia la posición que ocupa en el plano. Si yo hago un trabajo de topografía y encuentro todos los elementos, lo más importante es el uso que se le va a dar el primero y el segundo es la posición que se le va a dar. El punto como elemento principal de la forma. Muy bien, sigamos conceptualizando un poco. Dice, el punto indica una posición en el espacio. Ni vuelta que darle. Si en el ejemplo anterior hemos puesto un hito, lo que a mí me interesa de ese hito son sus coordenadas. Y las coordenadas es posición dentro del plano, dentro de un sistema. Y si fuera oficial, va a tener que ser un sistema oficial para que sea registrado con precisión ese hito que viene a ser un límite de propiedad. La prolongación de un punto nos da una línea
con sus propiedades: longitud, dirección y posición. Un poquito, esta conceptualización va un poquito más allá de lo que hemos estado hablando en las primeras diapositivas. Dice, la prolongación de un punto nos da una línea con sus propiedades: longitud, dirección y posición. Un punto lo desplazamos y tenemos este objeto, o tenemos esta entidad. ¿Qué podamos sacar de esa entidad? Es obviamente de aquí su longitud. Muy bien. ¿Qué más también podemos sacar? El ancho. ¿Qué más podemos sacar? Esto, ¿no? Dirección. Es la prolongación. Entonces, como ven, ya le estamos aplicando un uso a esta abstracción llamada punto. 3. La extensión de una línea produce un plano cuyas propiedades son longitud, anchura, forma, superficie, orientación y posición. Más complejo, obviamente. Creo que lo de la línea, la prolongación de la línea está claro. La prolongación del punto está claro. La extensión de la línea tiene aún más propiedades. Produce un plano. Ya vimos el plano de esta forma. ¿Qué podemos sacar de ese plano? La longitud, el ancho, la forma, lo ponemos por acá, la superficie, o sea, todo lo cubre, superficie, orientación, está vertical o está hacia el norte, ¿no? Y posición. Quiere decir dentro del plano. Miren cuántas propiedades: longitud, ancho, forma, superficie, orientación y posición. Si esa propiedad tiene un plano, ¿qué es lo que tiene un volumen? La extensión de un plano se convierte en un volumen cuyas características son, vamos a ponerlo de otro color diferente: longitud, ancho, profundidad, forma, espacio, espacio superficial se refiere, ¿no? Orientación y posición. No, espacio y diferente a superficie. Me equivoqué. Orientación, posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 propiedades tiene el volumen, los cuales nos sirve cuando nosotros estemos elaborando un plano. No necesariamente topográfico. En un plano arquitectónico o un plano de infraestructura, estas propiedades se utilizan con frecuencia. Volvemos al desarrollo tecnológico entonces. Dice, todas las ciencias y especialidades conocidas van evolucionando en la forma de cómo se desarrolla su trabajo, en la mayoría de sus procesos, mejorando y generando nuevos procesos que han permitido a los profesionales desarrollar sus capacidades, habilidades y actitudes. Si antes solamente tomábamos una medida para poder definir bien con posterioridad una parcela, 1, 2, 3, 4 medidas, ahora prácticamente todo se hace en computadora y lo que se tiene es una nube de puntos en 3 dimensiones, de tal manera que el programa que lo contiene le puede sacar toda la información que uno necesita. Ese es el avance tecnológico. Desde la simple toma
con cadenas y cuerdas en la época de los egipcios, hasta hoy en día, que se puede abstraer o copiar o modelar la realidad de la superficie del terreno y traerlo a una computadora para que ahí puedan sacarle todas las medidas y características. Ojo, que no solamente es una nube de puntos con coordenadas en 3 dimensiones, tienen asignado un valor de intensidad o un valor de color que es obtenido de una fotografía, la correlaciona. Entonces, la realidad que hay en la superficie terrestre que se quiere levantar está representado ahí. Dice, el desarrollo tecnológico. La topografía se ha innovado con el desarrollo de nuevos instrumentos de medición y de los programas informáticos, logrando una ventaja técnica y económica. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja técnica se debe a que todo el desarrollo del trabajo es digital, desde la toma de información hasta la entrega del plano topográfico como producto final. Se maneja mayor cantidad de información. Obviamente, si la información que se está generando desde su medición es digital, simplemente la persona se ahorra el de estar escribiendo y luego haciendo los cálculos respectivos para encontrar las coordenadas de cada uno de los puntos y para posteriormente poder dibujarlos. Entonces hay un avance bastante significativo. A eso es lo que se refiere la ventaja técnica, y cuando ya es digital, simplemente el error humano ya no existe, todo se viene a la computadora. Dice, se maneja mayor cantidad, otra ventaja, ¿no? Se maneja mayor cantidad de información de campo y se disminuye los errores ocasionados por el hombre. El error humano prácticamente es cero. En cuanto a la ventaja económica, se debe a que se puede levantar mayor cantidad de información. La cobertura de áreas son más grandes y se pueden hacer en menos tiempo y con mayor precisión. Claro que sí. El levantar mayor área en el mismo tiempo que se hacía antes, esto es una gran ventaja. De repente por ahí el tema del equipamiento, el tema de la capacitación y los programas, hay un costo, pero es un costo inicial. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, del tamaño del área a topografiar, viene la ventaja económica. Puede levantar esto. La tecnología ha permitido, lo que dice el punto, la tecnología ha permitido cada vez levantar áreas más grandes. Ha permitido que se haga ese levantamiento en menos tiempo y sobre todo la precisión ha aumentado bastante. Finalmente, el resultado de estos 3 puntos, una ventaja en cuanto a los costos. Sigamos. El desarrollo tecnológico. El topógrafo, bueno, viendo, digamos, algunas cositas que ha tenido que asumir los profesionales que trabajan en topografía. El topógrafo ha tenido que adaptarse a la innovación tecnológica, con el control de una mayor cantidad de información y en la capacitación continua en el manejo de nuevos equipos, programas y metodologías de trabajo. Claro que sí, no es lo mismo levantar 1 o 2 hectáreas que se hacía hace 20, 25 años atrás con un teodolito convencional apuntando en libretas, que levantar pues unas 300 hectáreas que se puede hacer con, ¿cómo se llama?, con los equipos modernos. Entonces, para poder lograr utilizar estos nuevos equipos, ha tenido que capacitarse, ha tenido que comprender el funcionamiento para que cuando funcione el equipo, sepa exactamente que está funcionando adecuadamente y no tenga errores, los datos que se está levantando. Si bien es cierto, el equipo lo hace todo, pero quien lo configura es el especialista, es el topógrafo, es el ingeniero. Y si no lo sabe configurar bien, va a levantar la información, claro que sí, pero puede levantar que está desplazado, o puede levantar, de repente el equipo está inclinado, o de repente no ha configurado, no ha entrado bien las mediciones, la temperatura, la presión, no ha ingresado bien las coordenadas. Entonces, las personas tienen que estar preparados para saber en qué momento hay una alteración, una anomalía que lo percibe el profesional que está trabajando. Alguien que haya trabajado en campo
Conforme va desarrollándose los trabajos, si uno se va percibiendo que algo está mal, si es que así es. Muy bien, a eso es lo que va este punto, ¿no? Que no es una desventaja, pero de todas maneras es algo que se tiene que asumir. Una capacitación para aprender a manejar nuevos equipos y con ello todos los algoritmos. Y obviamente la metodología de trabajo ya no es la misma. Si antes nosotros levantábamos una hectárea, levantábamos información, obviamente empleábamos una metodología. Hoy en día, toda esa información ya no necesita calcular el topógrafo en gabinete, porque ya el equipo lo hace, inclusive lo puede hacer en el mismo campo. Entonces, el procesamiento de la información que se realiza en estas nuevas metodologías es de otro tipo de actividades que lo vamos a ver. Muy bien. Dice, con relación a los equipos de medición. Vemos dos cositas, los equipos de medición y los programas informáticos. Y una tercera sería las metodologías de trabajo. Entonces, con relación a los equipos de medición, los equipos se han desarrollado en la mejora de la toma de datos, obteniendo mayor alcance, rapidez y precisión en las mediciones. El desarrollo del manejo de los datos registrados por el equipo permiten administrar los datos tomados. Es decir, yo mido y registro el equipo y obviamente todo eso queda dentro de mi equipo. Entonces yo puedo manejarlos, yo puedo administrarlos y puedo hacer múltiples funciones, dependiendo obviamente de las características y las bondades que tienen los programas internos del equipo. Puedo hacer muchos cálculos y puedo hacer muchas proyecciones e inclusive muchos reportes que permitan saber exactamente el comportamiento de la data. Permiten administrar los datos tomados, efectuar cálculos de información técnica, como resultado una mayor calidad en los trabajos de campo. Creo que no hay mayor explicación. Una vez que los datos están dentro del equipo, obviamente ya está garantizado el manejo de la información. La calidad no solamente depende de la administración de esta información que está dentro del equipo. La calidad, mucho ojo, la calidad depende del levantamiento. Los equipos pueden hacer muchas cosas, pero mientras que hayan tomado, como debe ser, toda la información de campo. Conceptualizamos el punto. Y aquí es donde las personas que están llevando el curso deben poder aplicar toda la definición. Ojo, el punto no existe, es una abstracción, pero nosotros la materializamos. Y en la naturaleza podemos definirla de muchas formas. B. Con relación a los equipos de medición. Seguimos. Dice, con la mejora e innovación tecnológica de cada equipo, la medición sí ha tenido que adaptar y desarrollar nuevas metodologías de trabajo, automatizando las actividades topográficas en campo. También la innovación tecnológica ha ocasionado que el topógrafo se responsabilice de levantar mayor cantidad de anotaciones a mano alzada, apuntes textuales y gráficos en campo. Si yo levantaba antes una hectárea y ahora levanto 100 hectáreas, obviamente los apuntes de la superficie de una hectárea no se comparan con una que tiene 100. A eso se refiere este punto. La metodología cambió. Me olvido de los apuntes, muchas de las mediciones que se hacían con winchas, lo dejamos para los equipos y me dedico a controlar la configuración del equipo, a las anotaciones que sean importantes, ¿no? para llevar el control de cada punto tomado, para llevar el control de cada objeto definido, para llevar la secuencia. Entonces, esas anotaciones que vienen a ser notas de mediciones, como dice allí, son apuntes textuales, son gráficos, a veces son croquis de ciertos lugares de importancia, y la redacción literal que viene al costado de cada croquis o al costado de cada valor o medición tomada. Entonces, esa actividad que de repente otros profesionales no lo ven, los topógrafos lo hacen. Vuelvo a repetir, no es lo mismo llevar los apuntes de una hectárea que llevar los apuntes de 100 hectáreas, que es la superficie que en estos momentos puede levantar los equipos más modernos.
Con relación a los equipos de medición, finalmente hay dos tipos de información que se toma en cuenta para el procesamiento de información. A, los datos tomados y calculados por los equipos de medición. Y B, la información levantada por la brigada de topografía a mano alzada. Son las anotaciones. ¿Cuáles son? Las mediciones hechas, los gráficos y la descripción literal que acompañan a cada una de estas para que pueda comprenderse cuando estén en oficina. Y eso es parte también del procesamiento de datos. Muy bien, comenzamos con los métodos entonces de levantamiento. Vamos a ver, a tratar de cubrir todos. Hoy en día se sigue utilizando la wincha para levantar. Nosotros cuando hacemos levantamiento de hectáreas pequeñas, la verdad que no vale la pena a veces utilizar equipos. De repente con un teodolito, si es digamos unos 100 metros cuadrados, con un teodolito y con wincha, vamos a tomar muy buenos resultados. Y aún así, nosotros utilizamos estación totales para ir a levantar a campo. Cuando yo utilizo estación total, ojo, estoy obligado a definir los puntos donde se va a estacionar el equipo, que son los puntos de estación o puntos de cambio. De ahí utilizo el método de radiación para poder tomar los puntos que van definiendo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces, dependiendo de muchos factores de la estación, no puedo leer todos los puntos, ya sea que me tape un árbol, un carro, un poste, o simplemente la forma de la construcción o el relieve del terreno esconde algunos puntos. Entonces, por 1, 2, 3 puntos, o de repente por medir un objeto pequeño, voy a tener que hacer un punto de cambio para poder otra vez estacionarme, hacerme referenciar, configurar el equipo y para poder leer estos puntos. Entonces, ahí entra el tema de la wincha. No necesito en realidad hacer ese punto de cambio para leer pocos puntos o una medición o dos mediciones. Para eso existen las winchas o las cintas métricas. Entonces, me evito de hacer un trabajo adicional con el equipo, porque los equipos están para hacer buenas mediciones en distancias grandes, cubrir bastante superficie. Para cosas pequeñas, si yo quiero medir la entrada, por ejemplo, que tiene una pared porque hay una columna hacia afuera, agarro mi flexómetro, 30 centímetros, entrado 40, 45, suficiente, no necesito hacer un punto de cambio para saber eso. Si yo quiero saber que hay una esquina escondida de una construcción, igualito, proyecto la esquina escondida hacia afuera donde puedo ver la estación total y simplemente agarro con la wincha, mido hasta el fondo y obviamente ya puedo después en el dibujo topográfico poder trazarlo. Esos detalles es a los que me obligan que este método de wincha siempre lo tomamos en cuenta y siempre tengamos que utilizarlo con los equipos más modernos, inclusive, como lo vamos a ver más adelante. Vamos con el primer método, que es con cinta métrica. Se le llama cinta métrica. Ojo, acuérdense que wincha es una palabra de origen quechua que significa cinta y obviamente es bastante utilizado en el Perú. En muchos otros países no lo conocen así. Le llaman cinta métrica y a los pequeños le llaman flexómetros. Entonces esa es la terminología que vamos a estar utilizando. Dice procesamiento de las mediciones con cinta métrica. El levantamiento con cinta métrica permite medir los terrenos de poca extensión y con inconvenientes en la precisión por la falta de medir los ángulos de forma directa. Su principal aplicación es el levantamiento de lotes y construcciones, donde se pueden medir todos los detalles de terreno. Las mediciones se efectúan en la parte interna y externa, apuntando todas las medidas y de la forma como se han desarrollado. Cada medida llevando un control estricto de la secuencia y de los puntos medidos. Cuando se hace topografía, en realidad siempre se dicta una clase y luego se va a campo y todo lo que se dicta obviamente se desarrolla, que es la parte de trabajos de campo, la parte que una ciencia, una disciplina como la topografía se tiene que hacer. Como aquí no lo vamos a hacer, de alguna manera vamos a tratar de explicarlo y ponerlo en la pizarra. Pero de
Se trata de eso, de que comprendan que en este método lo que se obtiene son medidas de winchas, son medidas lineales. Y los apuntes hacen que nosotros podamos definir cómo es que se han tomado esas medidas y qué figuras han formado, para que luego, cuando estemos en oficina, podamos nosotros poder replicar y poder trazar el dibujo correspondiente, siguiendo la misma secuencia y de la misma forma como se han levantado las medidas en campo. Seguimos entonces. Dice, con la cinta métrica se usan jalones, cuerdas, combas, estacas, plomadas y niveles de mano esférico. También es necesario una calculadora. Muy bien, obviamente la calculadora es si se va a levantar bastante con medidas, entonces la calculadora sí es necesario, porque muchas veces vamos a tener que sumar y restar, y algunas veces aplicar una función trigonométrica por algún ángulo. En cuanto a los niveles de mano, son los que le llaman ojo de pollo o niveles de esquina. En realidad son niveles esféricos o de burbuja, le dicen algunos, ¿no? Entonces lo dejamos así. ¿Cuál es lo importante de utilización de estos instrumentos? La plomada nos ayuda a que las mediciones y los jalones tengan verticalidad, y los niveles a que la medida de la cinta sea totalmente horizontal. No nos sirven las medidas inclinadas, dan mucho error, y eso se refleja cuando uno está dibujando. Dice, la metodología empleada contempla primero definir los puntos y líneas que servirán de referencia. Luego se efectúan las mediciones formando figuras geométricas. Las figuras geométricas y algoritmos de medición que se toman en cuenta son la triangulación, el ángulo recto, la radiación, la intersección, las proyecciones, etc. En áreas más grandes, donde se necesita medir mayores distancias, se tiene que aplicar la división de las medidas en tramos y de las superficies en partes pequeñas de formas regulares. Aclaramos. La limitante de este método es el ángulo. No puedo medir ángulos. Lo que puedo medir son distancias solamente. Entonces, si yo tengo una figura deforme, lo único que yo voy a poder hacer es agarrar de repente para cada lado, buscar dónde está la parte recta. De repente acá hay una parte recta, la puedo definir y medir bien. Tengo una distancia 1. Muy bien. No sé qué distancia será, si este es 100 metros. Trazo esa línea. ¿Cómo lo trazo en campo? 3, 4, 5. Esa condición se da en un ángulo recto. Agarro mi wincha, la quiebro en 30, en 30 metros, 40 metros y 50 metros. ¿Qué voy a tener? 30, perdón, vamos a poner esta de acá. 30, 50, 40. De esta forma puedo encontrar en campo, tiendo la wincha de esta forma. Y de esta forma puedo encontrar esta alineación. Una vez encontrado esta alineación, todo el área ya es del topógrafo, porque puedo encontrar esta distancia 2. De aquí puedo trazar una distancia 3. Y si es que es necesario comenzar a medir de esta forma. Muy bien. Mediciones todos en ángulo recto. Igualito hago para acá. En ángulo recto. Todos. Listo. Complicado, es trabajoso, muy trabajoso, pero no queda otra. Porque la forma que ahorita he trazado al azar es totalmente irregular. Entonces lo único que nos queda es poder definir y comenzar a hacer las medidas en ángulo recto para todas direcciones. Estas serían líneas base. Siempre busco primero una línea, la que está más alineada, para poder hacer
digamos, el inicio de la topografía. Y obviamente, este croquis detallado en cada tramo, bien trazado y bien apuntado a las medidas en cada una de sus líneas. Vamos a campo. ¿Cuál es el postprocesamiento? Precisamente el poder, ahí no hay cálculo, el poder trazar en una hoja de papel tal como el cual se ha medido en campo. La reproducción de los trazos con lápiz en la hoja es tal igual la secuencia con que se han tomado las medidas. Es la más complicada. Si fueran más regulares, les aseguro que esto sería rápido. Muy bien, ¿qué dicen? Distancias, división de medidas en tramos. Obviamente cuando las distancias son mayores, estos son a veces 1 kilómetro, kilómetro y medio, que tampoco no se puede medir más, las winchas vienen de 30 a 50 metros, entonces simplemente se mide por tramos. Y para eso está el jalón, para poder elevar si hay inclinación y poner el nivel esférico al jalón y que esté totalmente vertical. Y cuando nosotros templemos en el aire, están precisamente los niveles. Muy bien, ¿qué más se puede hacer acá? Si yo tengo, borremos esto. Si yo tengo un lote de esta forma, es fácil en realidad levantarlo, pero es conveniente definir 2 puntos y comenzar desde esos 2 puntos a hacer estas medidas. Primero medir bien esta línea base, luego a cada esquina tengo un triángulo 1, luego, y si ustedes ven acá, tengo un triángulo 2, mido hacia acá y ya tengo aquí un triángulo 3. Puedo medir de aquí a acá y de aquí, y acá tengo un triángulo 4. Los triángulos son indeformables. 3 medidas, 3 líneas me dan un triángulo. Si yo puedo definir, hacer las mediciones de cada triángulo, lo voy a poder graficar. Y si es secuencial de 2 puntos comunes, me va a salir toda esta figura. De la misma forma se trabaja alrededor. Como ven, la parte de triángulos como dice acá, distancia que tenga que aplicar la división de medidas en tramos, ¿no? La triangulación, como lo estamos viendo, el ángulo recto, como he visto en el primer ejemplo, la radiación, ese es más. Esto se ha hecho bastante en radiación, cuando por ejemplo hemos tenido manzanas así, y a veces un solar, ¿no es cierto? Muy bien, tengo las medidas, entro con las medidas acá. Defino este punto, un primer triángulo, entonces se puede dibujar. Si tengo el punto de acá, lo que puedo hacer es trazar un punto hasta aquí. Entonces, de este punto hasta acá tengo una distancia 1. Muy bien. Comienzo a triangular. Punto por acá, punto por aquí. Y perfecto. Tengo que hacer las mediciones conforme están las líneas rojas. Estas medidas, con este croquis, me voy a la oficina, con estos 2 puntos puedo reproducir todo lo que hay en el interior. ¿Qué he hecho con este punto? He agarrado la wincha y he radiado todos los puntos notables que me van a ayudar a definir este centro
del área de la manzana. A eso es a lo que se refiere la radiación. Y así sucesivamente. No vamos a explicar todos porque estoy seguro que nos vamos a extender demasiado. Entonces, de eso se trata, digamos, el procedimiento de emisiones con cinta métrica. El de poder utilizar la geometría, los triángulos, los ángulos rectos, la radiación, etcétera, para poder comenzar a medir. El procesamiento en oficina vendría a ser el dibujo en sí. Dice, el procesamiento de datos que se realiza en gabinete es de sumo cuidado y responsabilidad. Es preferible que lo efectúe el topógrafo que ha llevado el control de las medidas en campo y que necesariamente ha efectuado las anotaciones correspondientes. Es preciso resaltar que su conocimiento del área de trabajo y de la forma y secuencia que efectuado las mediciones le da una ventaja a este profesional de campo. Claro que sí. Si él lo ha levantado, estoy seguro que sabe la secuencia. Si él ha hecho los algoritmos, lo va a poder reproducir en oficina. Si hay alguna anotación, algún detalle que de repente no haya apuntado, estoy seguro que la persona cuando lo esté dibujando se va a acordar o lo va a relacionar o va a notar la ausencia. Por eso es preferible que siempre el que haga el levantamiento o que esté bajo responsable del levantamiento sea el que haga el trabajo de oficina. Actualmente toda la información se procesa en computadora utilizando programas comerciales o de especialidad, procesadores de texto, hojas de cálculos, programas CAD, programas GIS y programas de topografía. En realidad los programas de topografía hacen todo, ¿no? Tienen los cálculos, tienen el dibujo, tienen algunos algoritmos para poder procesar la información justamente, pero no necesariamente necesita un programa topográfico. Bueno, de repente para transferir la data en caso de estaciones totales. Hoy en día los programas más comerciales ya traen sus módulos, obviamente se tiene que comprar, ya traen sus módulos para poder o importar o simplemente poder transferirlo directamente de las estaciones totales, de los equipos de medición. Si fueran mediciones, también tiene las hojas de cálculos automatizadas, precisamente de forma ordenada para que ustedes puedan llenar los datos. Y obviamente mucho cuidado en ingresar los datos y bastante el control de cómo es la secuencia, y van a tener un buen resultado en el procesamiento de las mediciones. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? ¿A qué quiero llegar finalmente con esto? Bueno, que ya prácticamente el papel hace muchos años ya no se utiliza para hacer los trabajos de dibujo. Los cálculos se hacen en el Excel y los programas CAD, los programas CAD se hacen los dibujos perfectamente y no tienen necesidad de comenzar a estar utilizando algunas hojas para poder hacer los apuntes. Muchos de los equipos ya tienen las funciones de guardar esto. En caso de este método sí es necesario y se puede utilizar, como ustedes ven, cualquier programa informático comercial. Me parece que conforme vaya aumentando los equipos, vaya mejorando la calidad de la medición de los equipos, siempre este método de con wincha va a estar presente por los pequeños detalles que se puedan tomar. Procedimiento de las mediciones con cinta métrica. Primero, de aquí para poder reforzar y que quede plasmado dentro de lo que se está dictando, por las preguntas que se puedan hacer más adelante. Primero se efectúan los cálculos utilizando las hojas de cálculo con el fin de obtener las medidas finales de cada detalle o tramo medido en campo. En esta etapa es importante que los valores de las medidas anotadas sean claras. En la computadora, utilizando programas CAD o SIG, se define un sistema de coordenadas que puede ser un plano cartesiano en coordenadas arbitrarias. No necesariamente tienen que ser coordenadas reales y, como ustedes ven, puede ser un plano arbitrario. Se inicia el trazo definiendo los primeros puntos y líneas que le dan origen a los siguientes puntos y líneas del dibujo, como en el ejemplo. Tracé esta línea, obviamente cementada, y pude armar todos los detalles que están dentro de la manzana. En caso de tener un plano topográfico anterior con las medidas tomadas, se verifica la calidad del plano con el fin de tomarlo como referencia. Este plano topográfico anterior se puede utilizar solo para el inicio de los trazos del nuevo plano topográfico o para su referencia total en el dibujo del nuevo plano. Si nosotros tenemos un plano de un trabajo anterior, primero con las medidas actuales,
vamos a comprobar que ese plano haya sido bien levantado. Obviamente, si ya está con todas las medidas, con todos los trazos hechos, nos sirve. Es un apoyo bastante importante, sobre todo si vamos a comenzar un plano nuevo. Entonces, el plano anterior, comparándolo con realidad, vamos a saber cuáles son los puntos de referencia para poder iniciar los dibujos. Definido esos puntos y la línea obviamente de referencia, podemos comenzar a trazar el nuevo plano topográfico, pero puede también tener el caso de que este plano todavía conserve muchos detalles del terreno o de las construcciones que estén en el plano. Entonces obviamente no lo vamos a dejar de lado, por el contrario, vamos armando el dibujo y lo vamos comparando cómo ha ido, ¿no? De repente, podemos encontrar diferencias, y es una manera de supervisar cómo es que han levantado un plano anterior. Siguiente punto, se continúa con el trazado del plano topográfico. Los puntos y las líneas se van dibujando en la computadora, aplicando medidas a las figuras geométricas y algoritmos utilizados de la misma forma como fueron medidas en campo. En esta etapa son muy importantes las anotaciones efectuadas a mano alzada, los gráficos y la información literal levantada in situ. Lo hemos hablado. Muy importante las anotaciones que haga el topógrafo en campo. Finalmente, para este método de levantamiento con wincha, se dibuja la información marginal y se escribe la información técnica completa en el plano topográfico. En esta etapa se obtiene el dibujo final que representa el terreno, es decir, la elaboración del plano topográfico. Una vez terminado el dibujo, el punto quiere decir que tienes que enmarcar el área del dibujo, comienzas a definir el marco, pones la información técnica, pues si fuera un polígono de propiedad, de información técnica, defines el membrete, defines el tamaño del papel, etcétera, etcétera, etcétera. A ese es donde va este punto. Ya no es propiamente el dibujo en sí que representa el terreno, sino es la información marginal que va en la hoja para que el plano topográfico esté completo. Segundo método, con teodolito. Procesamiento de datos de equipos óptico-mecánicos, los teodolitos o niveles topográficos utilizados en campo. Generan información que son apuntados en libretas de campo. Todas las medidas tomadas con estos equipos son anotados. Ángulos horizontales, ángulos verticales, distancia inclinada y en el caso del nivel, los valores de altitud. Bien separados, el nivel, altitud. Todos los demás mediciones, ángulos verticales, horizontales y la distancia inclinada. Ojo, inclinada, distancia natural, distancia geométrica. Con el tiempo, estos equipos óptico-mecánicos se han estado dejando de utilizar en los trabajos de campo. Técnicamente son obsoletos porque han sido desplazados por equipos de mejor tecnología. Lo que les mencionaba al comienzo, ¿no? Estos equipos obviamente tuvieron su momento un gran apogeo. La tecnología ha ido introduciendo primero que tenga un integrado que pueda, las mediciones que ya no sean dentro del equipo, sino que esté en una pantalla, que la iluminación de la medida sea con una batería. Luego se agregó un distanciómetro encima y podíamos complementar, ya no se utilizaba la mira, sino se utilizaba un prisma. Y así sucesivamente va avanzando, pero este equipo aquí prácticamente es obsoleto. Hoy en día se utilizan para espacios pequeños y he visto todavía que se utiliza para replanteo en la Sierra del Perú con bastante frecuencia. Seguimos. Dice, los primeros cálculos se hacen en las libretas con la ayuda de las calculadoras, obteniendo ángulos horizontales, medidas horizontales y altitud. En esta etapa, la codificación asignada a cada punto y su descripción tomada en campo es importante. También es importante el conocimiento de las fórmulas matemáticas para aplicarlos a los datos de campo y calcular nueva información cuyos valores han sido proyectados en un plano horizontal. Muy bien, este método de teodolito en realidad, hasta que fue desplazado con la estación total, siempre se ha tenido que apuntar en libretas de campo y hacer los gráficos respectivos. Entonces, al hacer los gráficos, obviamente ya hay y hacer anotaciones, ya hay información para el procesamiento de datos. Si yo tenía mi libreta así, vamos a
tratar de recordar un poco. Yo tenía mi libreta, sí, me acuerdo. En esta parte comenzábamos a hacer los dibujos. Muy bien. Y aquí decía punto de cambio, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Ángulo horizontal, ángulo vertical, distancia. Y aquí comenzaba con mi calculadora, llenaba estos 3 columnas. Y con mi calculadora comenzaba a encontrar las coordenadas de X y Y. Esa labor lo hacía en campo. Las 3 columnas de ángulos y distancia lo levantaba en campo. El croquis lo hacía en campo. Y las coordenadas las calculaba en oficina. Obviamente, después de calcular las coordenadas, o antes de calcular las coordenadas, primero necesitaba los puntos que dieron origen a la topografía. Si las coordenadas tenían coordenadas reales, entonces todo mi cálculo estaba en coordenadas reales. Ese era el trabajo que se hacía con los teodolitos óptico-mecánicos, que después fueron electrónicos y después fueron aumentando, digamos, su capacidad hasta integrar el distanciómetro con el teodolito electrónico y le agregaron un integrado y se dio inicio a la estación total. En ese momento esta libreta dejó de tener uso y toda la información de ángulos y distancias se guardaba en la estación total. Esos cálculos lo hace la estación total. El gráfico, algunas estaciones totales grafican un poco, pero la verdad que no es muy práctico. Entonces el gráfico sí no han podido reemplazarlo. Muy bien. Para hacer los cálculos era importante saber las fórmulas, ¿cierto? Era indispensable y se tenía que tener mucho cuidado de calcular bien en cada uno de los puntos. Y ese era el procesamiento de datos que se hacía con estos equipos óptico-mecánicos. Algo importante: ángulo horizontal, ángulo vertical. ¿Qué te daban? Una distancia inclinada. Las coordenadas me permitían dibujar cada uno de los puntos en un plano cartesiano. Y si necesitaba curvas de nivel, tenía que calcular el Z, que ahí sí se aumentaba el trabajo. No era complicado, era muy trabajoso, muy tedioso. Y los puntos que se hacían para correr curvas de nivel se tenían que calcular de esta misma forma, con las fórmulas en la calculadora, trazándolos en el campo. Una vez que teníamos el Z, vamos por aquí, agarraba mi punto 1 con las coordenadas, le apuntaba punto 101. Punto 2, la altitud 105. Punto 3, 101.05. Y así sucesivamente iba colocando puntos. Luego, entre cada línea comenzaba a ponerle las altitudes. Y comenzaba después a mano a comenzar a tratar por dónde pasaban las curvas de nivel, siguiendo obviamente la forma del terreno. La ventaja de este método es que el topógrafo conocía el terreno y sabía cuándo darle mayor amplitud a la curva y cuál menor. Los programas que se utilizan hoy en día no hacen esa diferenciación. Se ha quitado el valor humano. La ventaja de estos programas es que es masivo, reflejan obviamente la realidad, pero si los accidentes o el relieve es muy caprichoso y es muy accidentado, no lo va a hacer. Por eso es que dentro de los programas, sobre todo los más modernos, tienen muchas opciones de edición para poder extender las curvas hasta lo que hasta el operador o el topógrafo necesita. Muy bien, bastante laborioso, pero
bastante, ¿cómo se llama? Bastante preciso para su época. Sigamos, es importante el conocimiento de la forma ya. Perfecto. Procesamiento de los datos óptico-mecánicos. Para el inicio del dibujo topográfico, primero se grafica en la computadora los puntos de control topográfico. ¿Qué son? A ver, primero aclaremos. El ejemplo que les he dado es primero porque se hacía todo a mano y los gráficos se hacían en papel. En las diapositivas estamos tomando de ejemplo la computadora, que es más avanzado, y hay bastante diferencia, digamos, en el tema de avance tecnológico. Continuamos. Para el inicio del dibujo topográfico, primero se grafica en la computadora los puntos de control topográfico, que son de puntos geodésicos con precisiones de 1 en 100.000, es decir, un punto geodésico de orden C. Un punto geodésico de orden C es lo mismo que un punto de control topográfico. Su precisión, 1 en 100.000. ¿Qué quiere decir en distancia? Menos de 1 centímetro. Luego, siguiendo con el dibujo, se grafican los puntos de cambio del equipo con base a los puntos de control topográfico. Luego se grafican los puntos de levantamiento topográfico con base a los datos calculados en gabinete y que están proyectados en un plano horizontal, a la vez que se va uniendo con líneas los puntos que van graficando. Las anotaciones de campo, gráficas y literales son muy importantes en esta etapa, ¿sí? Lo mismo que se hace en el papel, se hace en computadora. Los cálculos, que en ese caso se hace en una hoja de cálculo Excel, la entrada es el ángulo horizontal, el ángulo vertical, la distancia calculada. Obviamente, perdón, la distancia inclinada. Esos tres hacen que la distancia se haga horizontal y que con el ángulo horizontal y la distancia horizontal, partiendo de los puntos de control que se mencionan ahí, comiencen a dibujar. Pantalla de la computadora. A. B. Dos puntos geodésicos. Como tengo ángulo horizontal y distancia horizontal calculada, entonces simplemente me estaciono aquí o pongo mi punto aquí en la pantalla de la computadora, tomo como punto de partida, me oriento aquí y con el ángulo horizontal y la distancia inclinada comienzo a barrer. Ángulo horizontal, distancia 1, punto 1. Ángulo horizontal para el otro lado, distancia. Y así sucesivamente voy armando los puntos. Tomando el punto de referencia donde se estaciona el equipo, el punto de orientación, y luego con la distancia horizontal y el ángulo horizontal voy barriendo en la pantalla de la computadora y graficando punto por punto. Luego, cuando tengo toda esa nube de puntos, toda la nube de puntos, comienzo a unir. De repente esta es una casa. Muy bien, de repente este es un camino. Y obviamente el camino es de 3 o 4 metros. La hago su paralela. Este es un árbol. Y por acá hay una cerca. Perfecto. 2 puntos de control. Se estacionó acá el equipo, entonces este es el punto de partida para las mediciones y el dibujo. Oriento acá, hago el ángulo en la computadora, defino los puntos. De todos los puntos voy definiendo. Esa es la forma con que se trabajaba con los equipos óptico-mecánicos. Obviamente, hoy en día ya no es muy usual encontrar teodolitos electrónicos. Dice, los detalles topográficos que hayan sido levantados con cinta métrica se trazan de forma paralelo o después que se le haya graficado los puntos y líneas que hayan sido utilizados de referencia para las mediciones en campo. Quiere decir lo que les dije, pueden ser teodolitos, pero para evitar los puntos de cambio de la estación del teodolito, de haber estacionado el teodolito,
Los pequeños detalles los hago con cinta, con wincha, con jalones. Se dibuja la información marginal y se escribe la información técnica completando el plano topográfico, igual que el anterior. Simplemente termino el dibujo y comienzo a trazar la información técnica, la información marginal y defino el plano tal como es. En esta etapa se obtiene el dibujo final que representa el terreno. Vamos al siguiente método, que esto ya es un poquito más avanzado y que es muy utilizado hoy en día. Inclusive esa estación que está ahí, si ustedes ven, ya no tiene tornillo sin fin, no tiene torneo tangencial ni bloqueo, ya es más motorizado y tiene precisamente un enlace telemétrico, y cada vez se puede en la pantalla, porque es Windows, en la pantalla se puede ir trazando el gráfico que hemos estado descritos. Vuelvo a repetir, y una apreciación muy personal, prefiero yo, por lo menos hasta ahí, hacer el gráfico en una hoja y poder plasmarlo. Primero, por la confiabilidad. Segundo, porque en campo lo que necesito es tiempo para registrar puntos y no dedicarle ese tiempo a estar registrando. También hay un método de ponerle códigos. También prefiero el gráfico, porque al poner códigos, le dedico tiempo a poner códigos a cada punto, pero no radica necesariamente, no solamente es el tiempo que se toma en poner el código a cada punto que se está tomando, sino es que la codificación para el trazado automático necesita una secuencia muy definida y específica. Si no lo sigo la secuencia, no se va a poder hacer el trazo automático en los programas. Depende mucho también de lo que vayas a levantar. Si voy a levantar pues una carretera o un aeropuerto, que son líneas continuas, no creo que tenga mucho problema en la codificación. Pero por lo pronto, si es un lugar complicado, como por ejemplo los asentamientos humanos de Lima, están en los cerros, están en partes irregulares, prefiero hacer mi croquis, detallarlo bien, tomo la información en campo, transfiero esa información a la computadora y puedo trazarlo en cualquier programa CAD. Y eso es lo que trata de reflejar. Les voy a leer. Estas características han evolucionado. Los levantamientos topográficos permitiendo entrar a la topografía, a la era digital. Los equipos topográficos internamente administran los datos tomados y calculan nueva información, las coordenadas planas, desniveles, áreas, etc., disminuyendo considerablemente los trabajos de gabinete, donde está considerado el procesamiento de los datos de campo. La información obtenida con los equipos topográficos es un listado de puntos topográficos en formato digital y que cada uno de ellos contiene toda la información al momento de su medición. Todo es digital. Mido la información. La estación total permite medir, registrarlo. Simplemente lo único que ha hecho el operador es apuntar al objetivo y llevar el control. Muy bien, ¿qué información? O sea, hablando ya de puntos, dice en el anterior, uno de los que contiene todo el momento de sus mediciones. Muy bien, es con relación al punto. ¿Qué es lo que contiene el punto de la estación total? Primero tiene un identificador y algunos le llaman códigos. Tiene el ángulo horizontal y la vertical. Tiene la distancia del equipo al punto medido, la estación de donde se efectuó la medición, la estación donde estaba orientado, las coordenadas planas y las coordenadas polares, la descripción del punto, si es un punto de relleno, si es una construcción, etc. La temperatura, la presión cuando se efectuó la medición. Y muchos datos más. Esto es solamente lo elemental. Cuando yo defino un punto, todos esos datos, aparte de los ángulos y la distancia, todos esos datos son adicionados al punto. ¿Se necesitan? ¿Lo utilizan? Muchas veces no. Para el topógrafo, de repente, lo más importante son las coordenadas, los ángulos de distancia y la presión y la temperatura. La identificación, la descripción, no podría decir lo que hemos utilizado a veces cuando hemos tenido inconvenientes en los trabajos. No cuadraban las medidas, entonces sí hemos ido a revisar punto por punto toda esta información. Y sí nos ha servido. Por ejemplo, las horas de tomas para nosotros fue muy importante. Precisamente porque había un lapso donde se había trabajado y no cuadraba la información y todo se había desplazado en bloque. También la secuencia, ya sabíamos de dónde habíamos fallado, de qué punto hasta qué punto lo pudimos definir precisamente viendo este tipo de información adicional. ¿Sirve esta información? Sí sirve. Y como ven,
Estamos ingresando a otro tipo de actividades que no se veía con los equipos óptico-mecánicos. Procesamiento de datos con equipos electrónicos digitales. Dice, en gabinete, los puntos son transferidos a la computadora con un programa de topográfico y luego exportados a los programas CAD o SIG, donde se visualizarán como una nube de puntos. Luego el topógrafo proseguirá con la unión de los puntos de acuerdo a sus anotaciones y croquis elaborados con el levantamiento de información en campo. Las anotaciones adicionales para el trazado del dibujo y los detalles topográficos que se hayan levantado con cinta métrica se trazarán de forma paralela o después que se hayan graficado los puntos y líneas que hayan sido utilizados de referencia para las misiones de campo. Es lo mismo que se hizo en el punto anterior. Se dibuja la información marginal y se describe la información técnica completando el plano topográfico. En esta etapa se obtiene el dibujo final que representa el terreno. Lo mismo, toda la información que se necesita para tener el plano topográfico final. Esto es más avanzado todavía. Y a veces algunos profesionales todavía no comprenden el uso que le dan. Y el detalle que se necesita para los planos topográficos a veces no es tan preciso, a veces simplemente depende de las construcciones como tales, los lotes, los linderos, las vías de ingreso, pero estos equipos que se llaman barredores en realidad te levantan todo. Dependiendo de la distancia que cubran, porque la verdad que todavía tienen una limitación en la distancia que son más o menos 70, 100 hasta 300 metros a la hasta 300, 200 metros a la redonda, te levantan todo. El detalle de los equipos, aparte de los costos, es su aplicación. Al igual que la estación total, tiene muchas similitudes a la estación total, porque tienes que estacionarla tal como la estación total, obvias a los asistentes, a los que van a levantar el prisma. Y ese trabajo de definir, del auxiliar, ese trabajo de poder alinear, que le lleva el primero, ese trabajo que el primero te recomienda, prácticamente ya el equipo no lo toma en cuenta. Y se viene prácticamente una topografía más automatizada. Yo estaciono el equipo, programo el equipo, establezco el área que voy a levantar y comienza a registrar. Le doy que comience a registrar. Cambio al otro punto, que es el cambio de estación. Hago lo mismo, configuro toda mi configuración y levanta de ese lado. Y así sucesivamente voy a estacionar, a configurar y a darle que comience a registrar en todos los puntos que sean necesarios hasta que cubra todo el área a topografiar. Me va a levantar todo, hasta las personas y automóviles que pasan por la zona. Y obviamente, si hay la presencia de otras personas, el procesamiento de información en oficina es diferente. Eso no existía en los anteriores métodos. Vamos a tomar un poquito de atención a esto de acá. Dice, procesamiento de datos del escáner láser terrestre. Los datos obtenidos por el escáner láser es una nube de puntos generada tridimensionalmente a partir de la medición de ángulos y distancias con un rayo láser similar a la de la estación total sin prisma. Pero su diferencia principal está en que el escáner es un equipo topográfico de adquisición de datos masivo que realiza mediciones sobre áreas preseleccionadas. Además, el escáner tiene incorporado cámaras fotográficas que registran información del terreno en el rango visible, brindando abundante información de la superficie y de los objetos medidos. Permite al topógrafo realizar un gran número de tareas como la configuración del sensor, adquisición de datos, la visualización y la manipulación de los datos. La velocidad de adquisición es muy alta. Los equipos escáner actuales toman datos que oscilan entre los 100.000 y 1.000.000 de puntos por segundo. 100.000, le faltó un cero acá. Es 100.000, no es 100.00. Es 100.000 y 1.000.000 de puntos por segundo. Son los más actuales. Al conjunto de puntos se le denomina nube de puntos, los que tienen coordenadas X, Y y Z y toda la otra información adicional
que le hemos mostrado en la estación total también. Y están en un sistema de referencia común que les muestra a un observador una comprensión de la distribución espacial de un objeto en el sitio. El escáner láser terrestre, al igual que las estaciones totales, internamente administran los datos tomados y calculan nueva información, las coordenadas planas, desniveles, áreas, disminuyendo considerablemente los trabajos de cálculo en gabinete. Prácticamente no hay trabajos de cálculos de coordenadas en gabinete. El procesamiento de los datos de campo se considera, en el procesamiento de los datos de campo se considera la transferencia de la nube de puntos a las computadoras directamente a los programas informáticos propios de cada marca del escáner con el fin de procesar la información. Quiere decir que si yo tengo un escáner de la marca X, preferible y tengo que adquirir el software informático de esa marca X para que sea 100% compatible, tenga conexión y sea 100% compatible. De lo contrario, no voy a poder transferir la información. El programa informático de procesamiento de datos efectúa lo siguiente: la eliminación no deseada de ruido, que es borra puntos. Voy a repetir: si una persona pasó en el momento del trabajo un automóvil o una mascota o un pájaro, etcétera, o de repente un árbol me está destruyendo para que pueda ver la superficie del terreno, esa información es el ruido y no la quiero, no la necesito porque no me refleja el terreno. Entonces a eso se refiere. La proyección del color sobre los puntos. El color es proporcionado por la cámara del instrumento. El equipo comienza a leer infinidad de puntos y lo tiene en 3D. Aparte o paralelo, tiene una cámara de alta resolución en el rango visible. Entonces, cada uno de este color es asignado a cada uno de los puntos. Entonces ya no solamente tenemos un X y Z, tenemos una X y Z y una intensidad de color. De esta forma, cuando nosotros podamos ver esta nube de puntos en la computadora, podemos ver como si fuera una realidad virtual. Seguimos. La alineación, que es la unificación y limpieza de los datos obtenidos a partir del registro de diferentes posiciones del escáner. Claro que sí. Tengo un punto, levanto toda la información alrededor. Me voy al otro punto o cambio de estación, levanto toda la información. Al levantar de dos puntos los mismos objetos, van a haber puntos comunes. Entonces hay que depurarlos, ¿no? Para que no tenga una mala interpretación. A eso se refiere a la unificación y limpieza de los datos obtenidos. Optimización del modelo digital generado a nivel de resolución, lo que permitirá formar un modelo en 3D de la superficie topográfica. Una vez que se haya hecho los siguientes procesos, la optimización es simplemente grabarlo y ya se tiene una nube de puntos con todas las limpiezas necesarias. O sea, ya no tengo los problemas anteriores. Eso significa la optimización. Pero tengo el modelo en 3D. Y ahí viene una cosa importante. Dijimos, si era una construcción, esa es la vista externa y esa es la parte interna. Puedo levantar alrededor o puedo meterme dentro y levantar interno. Miren, esto es lo que muchos profesionales necesitan. Y eso es lo que quiere decir, lo que diferencia barredores. No solo hay terrestres, hay móviles y hay aéreos. Los modelos obtenidos son realistas y métricos. No hay gran pérdida de datos. Las características geométricas se mantienen. El modelo 3D es la nube de puntos optimizados que pueden generar planos lineales como los planos topográficos. No obstante, muchos profesionales utilizan directamente la nube de puntos para efectuar sus trabajos porque permiten una visualización y análisis de mejor calidad que los planos. En la nube de puntos se puede efectuar mediciones, crear superficies, trazar secciones, permite la selección de algunas áreas en concreto para poder trabajarlos con mayor precisión. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, todo proyecto necesita un plano topográfico, muchos profesionales
muchos profesionales ya utilizan, ya no el plano topográfico, utilizan la nube de puntos. Obviamente tengo que tener los software apropiados para poder hacer este trabajo. Si yo quiero hacer una medición en el espacio, me voy a la nube de puntos y ubico, la mido, porque va a haber un punto siempre cerca o va a estar, y no va a estar tanta la diferencia. Al contrario, va a ser muy precisa. Entonces, necesito plano topográfico. Si tengo la nube de puntos y de la nube de puntos puedo elaborar el plano topográfico, obviamente la nube de puntos me da mucho más información que el plano topográfico. Eso es lo que quiere decir, y eso es la tecnología que ahorita se está utilizando. ¿Llegará este modelo 3D a reemplazar el plano topográfico? No lo sé. Pero ahora está, y como lo repito, ya se está utilizando tal como es, o sea, como producto final. Procesamiento de las mediciones con equipo GPS GNSS. No voy a hacer mucho detalle en el tema de los sistemas de posicionamiento, porque ya lo hemos hablado anteriormente, pero sí como equipo para levantamiento topográfico. Su fuerte de los equipos GPS en realidad está dedicado a las referencias geodésicas, pero también se puede hacer levantamiento topográfico. Los equipos GPS GNSS los equipos GPS nos dan la posibilidad de realizar mediciones con fines topográficos. Estos equipos son eficientes para medir muchos puntos que están muy cerca uno de otro. El levantamiento con GPS involucra un profesional que se desplaza por todos los puntos de interés que se desea levantar y cuya posición puede ser calculada con relación a otro equipo. A otro equipo o equipo GPS quiere decir que una referencia puede ser un equipo o puede haber más de un equipo como referencia. ¿Qué se utiliza de referencia? Y se les denomina estación o estaciones de monitoreo continuo, ¿no? Vamos apuntando. A nivel mundial se conoce como estaciones de referencia. Estaciones de referencia y, si me no recuerdo, de registro continuo. Así se llaman las estaciones. Nunca se apagan, funcionan los 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Esas son las estaciones de referencia que le habíamos dado a conocer en otra presentación. Como ustedes ven, este es el equipo. No sale a campo, sí puede trabajar en campo, pero en realidad está preparado para estar más en oficina. Tiene un punto de red, tiene Bluetooth, es un servidor porque también se puede almacenar información y comienza a emitir señal tanto para radios como para los sistemas de internet. Entonces, sacarlo a campo sería un desperdicio de sus bondades. Estas son, por ejemplo, estas son los puntos donde están su antena, porque este es el equipo, y los otros dos son la antena. La antena se pone en un vástago bien estable. En este caso, la persona está verificando la estación. La diferencia, bueno, aparte de la marca, la diferencia con esto es el que tiene un domo. El domo le permite proteger aún más del medio ambiente. Obviamente el sol no le va a afectar a la antena. ¿Qué le afecta de repente, ¿no? Cuando venga una granizada o cuando de repente un ave pase por la zona y se para sobre la antena, porque ha sucedido, a veces hasta anidan en la antena. Entonces este domo no va a permitir eso. No va a permitir, bueno, el agua tampoco le afecta, la temperatura no le afecta. Entonces el domo tiene algunas bondades adicionales para que pueda conservarse el registro de la data. Dice, el operador del equipo GPS puede moverse libremente registrando posiciones con un intervalo de tiempo definido. Sin embargo, tiene limitaciones. Tiene que evitar desplazarse por lugares que bloquean la señal de los satélites, como los árboles, edificios altos y todo objeto que produzca obstrucción en el cielo. Ese es el problema de los GPS. Al entrar en zonas donde hay obstrucciones, se va la señal
y el equipo deja de funcionar. Por más moderno que sea el equipo, siempre se va la señal. Y aparte, cuando recibe la señal, hay mucho ruido, porque las ondas van por todos lados. Entonces, el ruido quiere decir, o rebota en un árbol, o rebota en una columna, o rebota en una persona, y esa señal entra a la antena y va a formar parte de los cálculos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan los equipos GPS para el levantamiento topográfico. Aquí iba a hacer una anotación. Ya. Levanta esto. Levantamientos con equipos GPS. Para colocar los puntos de control se utiliza el método estático. Para el tema topográfico podemos hacerlo de dos formas: cinemático y RTK. Cinemático: agarro mi antena y mi equipo pegado al... no está en el anterior, así, y voy, punto, me desplazo al otro, registro el punto y así voy desplazando. Ese es el método cinemático. El método estático lo pongo en un trípode y ahí le doy el tiempo necesario para calcular las coordenadas, que obviamente se utiliza para puntos de control, por eso que tiene que estar tanto tiempo puestos en el punto. RTK quiere decir que ese señor le agrega una radio al equipo, y la radio se va a comunicar con la estación base, estación de referencia de registro continuo, y va a regresar las coordenadas y va a recibir este equipo las coordenadas de la estación y hace el cálculo de la coordenada del punto. Quiere decir que funciona en tiempo real, con radios. También puede funcionar con la señal de los celulares. Entonces, ese es el método RTK, cuando en tiempo real se saben las coordenadas, se va calculando las coordenadas. El método cinemático quiere decir va registrando, después en oficina se hacen los cálculos. Dependiendo de la marca, el método cinemático también le llaman PP. No voy a hacer historia, pero también le llaman PPK, también le llaman Stop and Go. Es lo mismo, simplemente depende de la marca del equipo, y en los manuales viene así: cinemático, PPK o Stop and Go. Pasamos aquí. Motivo por el cual la aplicación de los equipos GPS en levantamiento topográfico es limitado, y su aplicación en la topografía se limita a áreas despejadas, principalmente las áreas rurales. Sí, porque en las áreas rurales no hay mucha destrucción, pero de todas maneras se tiene que tener cuidado. No vaya a estar en el fondo de un cañón, o vaya a estar rodeado por árboles, o rodeado por algunas elevaciones naturales que sobrepasen la antena. Entonces no sirve de mucho esa señal, ¿no? Para el levantamiento topográfico con equipos geodésicos, lo primero que se tiene que realizar es la elaboración de un plan de trabajo, lo cual necesita un conocimiento del área a levantar. También se necesita definir las estaciones que le servirán de referencia. Sí, es cierto, aquí no está, pero si yo voy a trabajar con equipo GPS, lo primero que tengo que saber es a dónde me voy a enlazar, y segundo, qué es lo que voy a levantar. En base a esa información, elevar un plan de trabajo. Entonces yo ya sé en qué momento voy a comenzar a registrar la información. ¿Por qué? Aquí lo aclaramos. Motivo por el cual la aplicación de equipos GPS, ¿no? Acá dice: verificación de la ubicación y funcionamiento de las estaciones permanentes o temporales y que estén transmitiendo datos continuamente. Análisis preliminar de los datos de las estaciones, donde se verifica que los datos tengan un comportamiento constante. Los cambios o anomalías en estos pueden ser provocados por perturbaciones constantes en el sitio, principalmente por las corrientes, ¿no? Por las corrientes eléctricas, las torres de alta tensión que a veces pasan.
Luego se ejecutan los trabajos de campo donde se capturan los datos, registro de la información geodésica satelital. Luego se procederá al procesamiento de los datos que se realizarán con programas informáticos desarrollados para el tratamiento de la información GPS. Estos programas son de la misma marca que los equipos y es recomendable que sean de la misma marca. Luego se efectúa el procesamiento de la información. ¿En qué consiste? Transferencia y adquisición de los datos a la computadora, donde se almacenará y organizará los datos. Es muy importante que esté bien organizado, puntos de estación, puntos de campo, y de puntos de campo estén divididos qué cosa es cada punto, tal objeto, tal camino, tal construcción, etcétera, para que no haya confusiones al momento de dibujar. Importación de los datos del programa GPS y la validación o edición de los datos de acuerdo a las notas de campo efectuadas en los topógrafos. Una vez organizado, simplemente prendo el programa y comienzo a importar esos datos. Y de acuerdo a las anotaciones que he hecho, verifico que esté bien escrito, bien ordenado, con las horas y las alturas de cada punto. Esa es la labor que se hace aquí para que no tenga inconvenientes en el cálculo de las coordenadas, porque ojo, esto es automático, entonces hay que configurarlo bien para que todo vaya en orden. Análisis preliminar de los datos, incluidos los datos de las estaciones, que se realiza con las opciones de visualización de los programas. Cargo la información geodésica satelital de las estaciones, cargo la información geodésica del móvil y lo puedo ver, cada punto puedo ver cómo ha sido registrado y también puedo eliminar cuáles son los que no necesito, porque ahí se notan las anomalías y también si hay rebote, pues se disparan, como se llaman los gráficos, ¿no? Se reparan las líneas. Entonces, solamente esas visualizaciones se puede hacer con el programa de la marca del equipo. Luego, se efectúa el procesamiento de la información. El procesamiento de los datos luego se efectúa el procesamiento de la información, procesamiento de los datos. Esto se efectúa con las opciones de sistemas geodésicos y de cálculo de coordenadas. Los programas son especializados y utilizan algoritmos matemáticos muy complejos. En el caso del procesamiento, considera procesar datos con más de 50 kilómetros de distancia. Esta se realizará en red y con un mínimo de 2 estaciones de referencia. Sí, el método que les indico acá, que es cinemático, significa que yo voy a dejar una estación temporal en el área donde voy a levantar. Si es al centro, mucho mejor. Esa estación temporal va a ser procesada con la data de las estaciones de referencia de registro continuo. Entonces, esa data de estas estaciones de registro continuo van a permitir calcular las coordenadas de la estación temporal y de la estación temporal a los datos de los móviles, a los datos de los puntos levantados por los móviles. Entonces, la estación temporal nos va a permitir que los puntos de los móviles, el tiempo de registro de las estaciones móviles sea rápido por la cercanía. Muy bien, esta estación temporal, si está a 20 kilómetros, a 30, a 50 kilómetros, con una estación no va a ser suficiente para calcular las coordenadas. Tendría que tener la información de por lo menos 2 estaciones para que el cálculo de la posición sea correcta. Si no lo hago así, no va a haber un buen resultado en las coordenadas de las estaciones temporales y por lo tanto de los puntos generados por los móviles. Dice, análisis de los resultados de la calidad de los datos, los puntos, los vectores de desplazamiento y residuales. Perfecto. Luego se efectúa el procesamiento de la información. Una vez calculado las coordenadas de los puntos levantados en campo, o sea, ya tenemos las coordenadas de cada punto, se exportan un archivo ASCII desde los programas de cálculos GPS. Ahora no es necesario que migren a un archivo en formato ASCII. Ya pueden migrar a diferentes programas
a diferentes programas informáticos CAD. Ya no necesitamos, ese paso se puede obviar. Con el ASCII se importan los datos al programa CAD o SIG. De esta manera se obtiene una nube de puntos de los programas en dibujo de la computadora. Obviamente en la computadora, en la pantalla de la computadora, en el programa, ya se va a ver la nube de puntos y la nube de puntos va a comenzar a trazarse. Y tal igual como si estuviera como la data de la estación total. Igualito se ve. Obviamente las anotaciones hechas por los topógrafos en campo, gráficos, y datos y literales, va a permitir que se pueda trazar bien. ¿Se pueden hacer trabajos adicionales con cintas métricas aquí? Claro que sí. Va a haber lugares donde no se pueda, sobre todo en esto, que no cubre bien esto, que es que se va la señal por la cobertura. Es necesario la wincha para levantar detalles donde no se pueda levantar. Esta es la imagen precisamente, ¿cómo se llama?, de una nube de puntos y el trazado que se hizo con equipo GPS. Esta es la distribución de las estaciones de referencia de registro continuo. Y el equipo de arriba el equipo de arriba es una estación, es un equipo GPS que está como una estación de referencia temporal. O sea, mientras que cumple su función va a estar ahí. La distribución del equipo, la administración de la data y su distribución está a cargo del Instituto Geográfico Nacional. Actualmente tiene, si mal no recuerdo, 55 equipos ya aprobados y vienen más. Creo que tienen aprobado 14 estaciones con un último proyecto que se va a desarrollar en la parte de la selva. En esta parte hay un proyecto, en esta parte sobre todo, la parte del norte, hay un proyecto que está financiando el Banco Mundial al Ministerio de Agricultura. Entonces, al igual que en otros proyectos que se intervienen en varias instituciones, por la ley faculta al Instituto Geográfico Nacional ver el tema de la red geodésica nacional. Entonces, van a trabajar con este proyecto y donde la red actual, que cuenta con 55, van a poder adicionarse 14 estaciones de referencia más. Procesamiento de las mediciones de canal de género. Dice, luego se efectúa el procesamiento de información. Dice, las anotaciones adicionales para el trazado del dibujo y los detalles topográficos que se hayan levantados con cinta métrica se trazan de forma paralela o después que se hayan graficado los puntos y las líneas que hayan sido utilizadas de referencia con mediciones de campo. Es lo mismo que de la estación total y del teodolito. Se dibuja la información marginal y se escribe la información técnica completando el plano topográfico. De esta manera se obtiene el dibujo final y representado en el terreno. Muy bien. Son 5 métodos de levantamiento de información. Dentro de los métodos, de repente me pasé un poco, están los niveles óptico-mecánicos y están los niveles electrónicos. Su procesamiento en los niveles óptico-mecánicos es igual en libretas, como lo hemos visto, y la de los electrónicos en su programa que viene. Inclusive, los teodolitos electrónicos ya pueden procesar su información y simplemente lo que te da un listado y los resultados de niveles. En los niveles electrónicos hay que tener mucho cuidado en apuntar bien el punto donde está levantando, los cambios que se realizan, porque va haciendo cambios con bastante frecuencia, que es la naturaleza de la nivelación, la diferencia de alturas que va recorriendo, y en ese recorrido hay que tener mucho cuidado en apuntar el punto, la referencia atrás, la referencia adelante. Pasamos a otro punto. Todos, como están vistos, son métodos de levantamiento topográfico directo. ¿Qué pasa con los indirectos? ¿Se acuerdan que hicimos una clasificación de la forma de levantar? Teníamos las cintas métricas, que son mediciones, el distanciómetro, que son mediciones, vienen los puntuales, que son las estaciones totales, los teodolitos, los barredores, que son que son información de nube de puntos, y la cuarta era las imágenes. Entonces yo puedo hacer topografía a través de imágenes, pero estos son métodos indirectos. ¿Qué sucede con el procesamiento de datos? Prácticamente no hay, porque no hay nada levantado en campo. Muy bien.
Entonces, eso es lo que de una manera quiero dejar en claro en esta diapositiva. Dice, el procesamiento de los datos en los métodos de levantamiento topográfico indirectos. Si ustedes ven, el primer registro que se tiene conocimiento es de uso militar, y utilizaban a las palomas, le agregaban una cámara y comenzaban a fotografiar el área de toda la zona de interés para los militares. Detalles aparte. Esa fue los primeros registros y se utilizó bastante. También se utilizaron globos aéreos, dirigibles, después vinieron los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. 3 métodos hablamos en los capítulos anteriores. Tenemos la fotografía aérea. Son imágenes primeros en formatos de 23x23, de 9x9, que se hacían a través de películas, luego se revelaban y luego se escaneaban para introducirlos a los equipos electrónicos. Tenemos las imágenes de alta resolución. El inconveniente siempre de las imágenes eran que no tenían buena resolución. Hasta hace unos años ya bajaban los 40 centímetros. Entonces ya habían bastantes áreas donde se podía trabajar o se podía elaborar topografía con imágenes satelitales de alta resolución, obviamente tomando siempre en cuenta la escala del plano final. Y lo que está ahorita de moda es la fotografía de los drones, prácticamente es digital. Esta fotografía se guarda en una unidad de almacenamiento y pasa directo a los programas de drones, de informáticos de las computadoras. Los programas especialmente diseñados, y hay una variedad increíble. La diferencia de procesamiento de la fotografía aérea con la fotografía de drones es bastante. Las áreas que cubren los drones no es mucho en realidad, pero sí levantan con bastante, detalle, a diferencia de la fotografía aérea. ¿Por qué? Porque pueden volar más bajo, y al volar más bajo hay mejor detalle. Cuando se han hecho las prácticas, cuando he visto hacer las prácticas con estos levantamientos con drones, se ha notado que muchos de los pasos que se hacían en las fotografías aéreas, sobre todo en los cálculos, se ha obviado. Las fotografías aéreas tiene bastantes procesos, es muy exigente precisamente para lograr la precisión que se necesita para topografía, es bastante exigente. Los drones han obviado muchos de los pasos y han logrado buenos resultados, casi comparables, casi comparables, y en algunos casos mejores que la fotografía aérea. Dice, procesamiento de información de los métodos indirectos de levantamiento topográfico. Con los métodos indirectos de levantamiento topográfico, la información que se captura son imágenes en lugar de puntos. La imagen es una representación del terreno cuyo detalle permite realizar estudios de la superficie terrestre con gran exactitud. Sí, es verdad. Simplemente es una imagen y simplemente voy a recorrer toda esa imagen para obtener el detalle que yo necesite. Si esos detalles les puedo asignar coordenadas, solucionar el problema de la topografía. El tratamiento de las imágenes con fines topográficos es diferente y dependen del equipo y del tipo de imagen generada. Ya dijimos, imágenes de drones, imágenes de fotografías aéreas, imágenes satelitales. Uno de los primeros procesos en el tratamiento de las imágenes es el control terrestre. Si tengo imágenes, es simplemente el barrido o la ilustración o la representación del área, ¿cierto? Entonces, el control terrestre consiste en tomar esas imágenes, identificar puntos con precisión, puntos que se noten en el terreno. Vamos con los equipamientos geodésicos y a ese punto le damos coordenadas. Así en toda la área de la imagen, ya sea satelital, fotografía o de drones. Estas coordenadas con esta imagen pasan a la computadora. Todas las imágenes y los datos obtenidos en el control terrestre se procesarán en la computadora con el fin de que las imágenes sean corregidas geométricamente. Las imágenes son puestas en un programa especializado, que se llama restitución. El operador dibujará la topografía del terreno en la pantalla de la computadora, visualizando el terreno en 3D.
Es cierto, muy importante la altura en el tema del control terrestre. Y también el tema de estos equipos, como ustedes ven, es totalmente diferente. No se puede hablar de un procesamiento. Prácticamente todo el trabajo se hace en oficina. El operador, o el topógrafo, o el fotogrametrista, o el especialista en teledetección, se pone en la computadora que se llama restituidor, que está preparado con una tarjeta gráfica y que tiene un programa especial y que ya ha rectificado la imagen. Por cierto, que la imagen que se toma la comienzan a variar, ¿no? A redimensionar. Entonces la imagen que es cuadrada ya no es cuadrada cuando ya está rectificada. ¿Por qué? Porque ya ha sido corregida y cada píxel ya tiene su posición, ya tiene coordenadas. Entonces esa es la ventaja de estos programas. Esta es la restitución de las imágenes. Ustedes ven allá son los restituidores y estas son las imágenes, y lo que se consigue es un plano topográfico que en realidad no se nota, pero ese es el trabajo. Y este es un plano topográfico, de repente un plano topográfico generado precisamente por una imagen. El resultado final, como repito, después del procesamiento, el resultado final de topografía es el plano topográfico, y del procesamiento sigue precisamente la elaboración del plano. Por eso es esta diapositiva y que lo tomo como final. Dice, la elaboración de planos o mapas. ¿Qué es? Es la representación gráfica de los datos obtenidos en campo. Dibujo o representación de las medidas para obtener un plano o un mapa, un gráfico o para transcribir datos de un formato numérico a la computadora. Este mapa ha sido elaborado con datos de campo, quiere decir que se ha hecho por métodos directos. Si hubiera sido por métodos indirectos, hubiera sido restituido. Bien, creo que eso es todo por hoy. Lo que sí hay que tener bastante presente que los trabajos que se realiza en topografía terminan en un plano, y que también se pueden hacer un informe técnico del plano. Pero como ya hemos visto, la evolución de la disciplina de topografía hace que también se trabaje en números de puntos, que es prácticamente una representación de la realidad en 3D, que en muchos de los profesionales ya es utilizado. En la próxima clase veremos la elaboración de los planos topográficos, veremos la elaboración, los dibujos técnicos, el dibujo topográfico, el dibujo cartográfico, con la cual se completaría prácticamente todos los procesos que se toma en cuenta en un curso de topografía. Gracias.